Amigas, amigos, me da muchísimo gusto estar en un podcast más con ustedes. Soy Mauricio Cuevas Galloso y en esta ocasión me acompaña pues, una mujer muy conocida acá en Jalapa y en fin por su gran actividad que ahora platicaremos de ella, Montserrat Díaz, quien además, bueno, en esta charla que vamos a tener, vamos a hablar sobre los 45 años del colectivo feminista de Jalapa. Digamos, poniendo un poco en contexto de lo que vamos a platicar, pero agradecerte en primer lugar el que hayas aceptado el poder estar en este espacio. Viene el día 8 de marzo, sabemos que bueno, en todo el mundo prácticamente se conmemora, por decirlo correctamente, el Día Internacional de la Mujer. Es así tal como lo dices, pues a veces creo es importante acotar todo el mundo, vamos a decir occidental, no sabemos en el oriente exactamente, pero sí todos, y fíjate que tiene que ver justo todos los países que finalmente después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial se agruparon y conformaron la Organización de las Naciones Unidas, que años después, a propuesta del movimiento de mujeres, movimiento feminista, surgió el 8 de marzo, desde la ONU inclusive fue retomado, ¿sí? Y que venimos caminando en ese tono, yo diría que a partir de 1975, que justamente este año se conmemoran 50 años ya de la igualdad formal, hay que decirlo, es decir, jurídica, legal, que está en nuestra Constitución. Y ese es otro, digamos, hallazgo en la fecha, que este 8 de marzo se está tomando también como marco para ir avanzando en esta también conmemoración, que hay que decirlo, es muy importante para las mujeres. Si bien es cierto, no ha funcionado tanto, ahí está, que ahora se va cada vez más perfeccionando esta propuesta jurídica para las mujeres que está desde 1975. La cual sin lugar a duda ha tenido un trabajo y una labor impresionante por parte de muchas mujeres como tú, en donde, bueno, pues se está justamente buscando que realmente estos igualdad, estos derechos sean realmente reales en el día a día, sí. Y en cada una de las espacios de la sociedad, ¿no? En la familia, en el trabajo, en la vía pública, en todos lados. Fíjate que todo lo que dices es cierto, hay muchos avances. Este 8 de marzo, como muchos otros, tenemos mucho que festejar, pero también aún tenemos mucho que seguir ubicando. Yo te hablaba de 1975, que fue la primera conferencia mundial que fue establecida aquí en México. Hay todo un antecedente que, por cierto, tiene atrás justamente circunstancias político-económicas del mundo, pero no me voy a adentrar en eso, sino que efectivamente, comento, en el 75 se dio esto, lo que dio a pie que también pues resonara mundialmente toda esta circunstancia de las mujeres. Y aunque ya se viene trabajando, recordemos, desde 1916 el primer Congreso Feminista en México, pues empezaron a surgir muchísimos grupos a partir de los años 70. Muchas organizaciones, muchas que nunca se formalizaron, pero que han hecho un gran trabajo en pueblos, comunidades, ciudades como la nuestra. Y así fue como en este camino de movilización de las mujeres surgimos como grupo de mujeres de Jalapa en 1980. Me precio junto con muchas otras mujeres, algunas otras mujeres, de ser fundadora de este colectivo que surgió, Colectivo Feminista de Jalapa, que surgió en 1980 como grupo de mujeres iniciando acciones para buscar la posibilidad de realización de los derechos más vulnerados, que en aquella época lo que ubicábamos principalmente, fíjate, en los 80 la agenda, que sigue siendo la misma, principalmente era el tema de nuestros cuerpos, nuestra salud, el derecho a decidir. Y de allí se empezó a perfilar con muchísima fuerza y a ventilar la violencia y a sacar la vida privada de las mujeres
que tanto sufren aún en la actualidad, sacarla a los espacios públicos, denunciarla, hasta que se llegó a considerar como una vulneración, como una violación a los derechos humanos. Hoy por hoy la violencia en contra de las mujeres es considerada totalmente de esta manera una violación a los derechos humanos. Se consideró en el 1995, que ya para ese entonces se dio la Cuarta Conferencia Mundial. Mauricio, en Jalapa nos consideramos pioneras del feminismo. En México en los 80 empezamos a surgir algunos grupos de los cuales yo te puedo reconsiderar. En Colima fue la época de la primera gobernadora, Griselda González, recordarás tú. Sí. Posteriormente también empezaron a surgir grupos. El primero fue en Cuernavaca, surgimos nosotras, otro grupo de mujeres también que surgió en Chiapas, y ya de ahí se empezó a desgranar la mazorca, como luego dicen, ¿sí? Una mazorca feminista que hemos sembrado surcos para alcanzar y lograr los derechos humanos para todas las mujeres. Con este breve comentario, te hago claro. Me contestaste muchas preguntas amplio, que tal vez hubiera querido, pero sí, preferí escucharte con mucha atención. Las podemos puntualizar porque hay cosas muy interesantes sin lugar a duda, muchas veces hay que dar a conocer. Así es, de estos retos más trascendentes, más importantes que ustedes como colectivo han tenido que resolver, hacer en Jalapa, en el estado de Veracruz, ¿cuáles serían aquellos con los que de repente se encontraron? Mira, lo mencioné hace un momentito y está plantado en la agenda internacional de las mujeres, quizá un poco más cercana en los pueblos, países de América Latina, en el nuestro, y fíjate cómo esas grandes cuestiones que surgen a nivel pues continental, mundial, se van asentando y llegan a nuestros pueblos. En Veracruz no fue la excepción. ¿Cuáles eran los principales retos? La recuperación de nuestros cuerpos y nuestro derecho a decidir. Esa fue una lucha que de manera ya más formal desde los 70 se empezó a dar y que se viene logrando ya actualmente en el 20 con la consideración en el Código Penal de Veracruz, con la posibilidad para las mujeres de interrumpir un embarazo. Es toda una... Claro. Hay constancia de toda la lucha que se dedicó a ello. Y paralelamente en esa agenda, desde luego que está la lucha por la vida y la integridad de las mujeres, que es un derecho constitucional y que es un derecho que está permeado por la gran desigualdad y discriminación que existe en nuestro país. De lo que hablo es de la violencia. Un reto particularmente importante en Veracruz en las últimas décadas ha sido la violencia. Los feminicidios ponen a Veracruz en los primeros lugares en las últimas décadas. Desafortunadamente. Entonces son retos muy importantes. ¿Que hemos cruzado ríos? Sí, pero no hemos acabado de cruzar totalmente para que tengamos todas las posibilidades, porque a estas alturas, en el 2025, si bien es cierto, fíjate, Veracruz tiene de las mejores legislaciones que protegen los derechos de las mujeres y que han ido a dar a diferentes leyes, tanto penales como civiles. Desgraciadamente, seguimos en números rojos. Sí, ¿Por qué? Pues, por supuesto que priva la voluntad de las autoridades, ¿sí? La voluntad... Porque la voluntad realmente se tiene que traducir en pesos, voluntad que realmente se tiene que traducir en voluntades que realmente consideren las realidades de las mujeres. Mira, el peso en especial respecto a la violencia en contra de las mujeres está en lo que es la Fiscalía, que pertenece al Poder Ejecutivo y que ni para atrás ni para adelante, y el Poder Judicial, ¿sí? Que acumulan carpetas y carpetas, ¿sí? Y que no hay una posibilidad de que verdaderamente los victimarios sean castigados, y priva la impunidad particularmente en estos derechos, y priva la corrupción, porque quien tiene y ha tenido la posibilidad de manipular desde el tema de utilizar
contactos y circunstancias que intervienen en los procesos jurídicos, o quien tiene o ha tenido el dinero, tienen, y dijeras tú grandes cantidades, no. Realmente muchas veces casos de este tipo se arreglan con muy poco. Porque si bien es cierto, las cabezas que están como autoridades, fiscales y demás jueces, está todo lo que desciende. Claro. La corrupción en pequeño. Así es. Sí, en fin, Realmente retos son muy grandes. Muy grandes. Hay un punto que en otra charla similar a esta, viniendo el día 8 de marzo, y temas que me interesa mucho visibilizar y compartir con la audiencia, y te voy a hacer una pregunta similar. La importancia de que los varones sensibilicemos al respecto, entendamos. Es algo muy complejo porque culturalmente el machismo sigue siendo un tema lacerante y terrible, pero ¿crees que parte de la sociedad, de lo varonil, digamos, se ha venido sensibilizando en este sentido? ¿Lo sientes igual que en aquellos años? ¿Cómo lo visualizas? Claro que no lo siento igual. Sí hay algunos cambios, sí hay varones que por lo menos a lo mejor hasta por temor, han visibilizado que la vida ha cambiado, ¿sí? Por supuesto que sí hay cambios. Sin embargo, como bien lo mencionaste tú, se trata y estamos hablando de paradigmas culturales en donde nos hemos construido. Nosotras teníamos un ejercicio cuando vamos a trabajar a comunidades, con mujeres y hombres del pueblo, de la vida común, hemos hecho mucho trabajo y teníamos una pregunta que a mí al menos me sigue encantando. ¿Por qué soy como soy? Si tú reflexionas en el por qué eres como eres y ese ser se ha traducido en consecuencias para bien y para mal en tu vida familiar. Oye, yo creo que yo en 5 años de terapia no he logrado en tu vida social, sí. Pregunta. Es una pregunta claro, profunda realmente, muy profunda, claro, ¿no? así es. Entonces, realmente falta mucho todavía. Yo te tocaría algo, Mauricio. Sí tiene que ver con la cultura. Nos hemos construido de esa manera, pero tiene que ver con privilegios. ¿Quién quiere dejar la vida cómoda? Claro. No es sencillo. Claro. Creo que verdaderamente se requiere mucha sensibilidad y amor por sí mismo. Claro. Óyelo bien, el feminismo, y con eso te toco un punto que me parece que es crucial cada 8 de marzo, pero debiera de ser durante todo un año, ¿sí? El feminismo no es una posibilidad de ideología que busque estar contra los hombres, es exactamente lo contrario. El feminismo tiene una ética, una filosofía de fondo que es el humanismo, y es construirnos para poder convivir en igualdad. Claro. Eso es el feminismo. Muy, muy, muy interesante lo que platicas, que además me lo haces sentir de una manera importante, Montserrat. Quisiera 2 puntos antes de decir adiós en esta charla. Viene el tema de la marcha que se hace cada 8 de marzo, y yo quisiera decirte puntualmente que muchas personas, por lo menos con las que yo convivo, escuchan la marcha del 8 de marzo y luego se van al tema, desafortunadamente, de la violencia, de estas formas de lastimar. Pensemos en Ciudad de México, los monumentos históricos, los espacios, pero también en las distintas ciudades, en propio Jalapa, en fin. Es un tema que a veces genera hasta temor. Yo te diría, son las mismas personas, las mismas mujeres, las que van violentando al andar, que ustedes que traen todo este esquema de desarrollo, de trabajo, de compartir, de sensibilizar, ¿son las mismas, Montserrat? Te voy a responder quizá con algo que nos tiene que hacer reflexionar a todas y a todos, pero sobre todo a todas. Yo digo que sí somos las mismas en la esencia que nos ha llevado a movilizarnos durante siglos. Esto inició desde la Revolución Francesa, cuando se escribió la primera Declaración de Derechos del Hombre y dijo Olimpia de Gaulle,
también hay derechos humanos de las mujeres, también hay derechos de las mujeres, ni siquiera se mencionaba humanos. Y de ahí y muchas otras cuestiones, hemos sido las mujeres quienes hemos reclamado un espacio. Yo creo que hay una diferencia a veces en la estrategia y la táctica que cada quien utiliza, que por dónde va. Pero yo mencionaría, sin que justifique, yo también no soy amiga de la violencia, pero a veces marchamos juntas y nos preocupamos en ese sentido. Sin embargo, reconocemos que hay una rabia que se expresa, que a veces, pues en las juventudes puede salir con tanta fuerza que se puede ver de esa manera. Yo diría, sí, muchas agrupaciones de mujeres jóvenes salen e irrumpen en las calles e irrumpen en lo que se considera valioso en una sociedad. El argumento es, ¿esto es más valioso que la vida de las mujeres? Y yo creo que hay que hacer una reflexión. No han matado, no han hecho cuestiones tan graves como lo que sí vivimos como grupo de mujeres. Y vuelvo a repetir, claro, cada quien tiene sus tácticas. No estamos a favor en ese sentido, pero yo reconozco lo que están haciendo. Nosotras nacimos en 1980. Cuando salíamos a las calles también éramos las locas, también éramos las irruptivas, también éramos las violentas porque estábamos tocando lo más sagrado que era la familia, lo más sagrado que es la vida desde la concepción. En fin, son posturas, Mauricio, y te agradezco que me hagas esta pregunta. No tengan miedo, salgan a marchar, hagámoslo con un ejercicio prudente de sí exigir, porque todavía nos falta mucho, y desde luego te vuelvo a repetir, no sanciono a las chicas que salen de manera violenta. Muy bien y muy claro, y además muy ilustrativo en mi caso. Me dejas pensando, y habrá que analizarlo desde otra perspectiva que hoy tú pones en la mesa. Pues llegar a la parte de la celebración de los 45 años. Fíjate que por el colectivo feminista que nacimos en el 80 hemos pasado, pero muchísimas mujeres. Iniciaron algunas compañeras. El feminismo realmente es una filosofía del modernismo, vamos a decirlo. Y algunas mujeres que vivían aquí en Jalapa y que la universidad, que ha sido cuna de mover cuestiones, sobre todo pensantes y tal, algunas extranjeras nos conjuntamos con ellas, algunas mexicanas que teníamos interés en ver qué pasaba, ¿no? Ay, ¿por qué vivo como vivo? Claro. Y de allí surgió el grupo de mujeres que inicialmente así se llamó, Grupo de Mujeres de Jalapa. Inicialmente incluso se llamó Fémina, luego Grupo de Mujeres de Jalapa, luego Ciguateteo, y llegamos al 89 con Colectivo Feminista de Jalapa. Bueno, nacimos en ese año y queremos conmemorarlo. Estamos convocando a todas aquellas que en algún momento hayan estado como participantes del colectivo, cercanas al colectivo, a que se unan a nuestra celebración. Actualmente conformamos la asociación 15 mujeres que nos dedicamos a muy diversas cosas y una parte de nuestras vidas tiene que ver con el feminismo. Muy bien. Arrancamos con una exposición documental justo donde damos cuenta de estos 45 años, es documental principalmente. ¿Esta cuándo es? Este es el 7 de marzo ya, este viernes, en el Corazón Cultural de Jalapa, yo así lo veo, ahí eran los bailes blanco y negro, me platicaba mi madre, ¿sí? Ahí vamos a inaugurar nuestra exposición, ahí en otros años. Centro Recreativo Jalapeño. 6 de la tarde. Y posteriormente los viernes 14 y 21 abriremos diálogos en ese lugar también para recapitular desde las colectivas el 14 y el día 21 vienen mujeres de diferentes lugares del estado con quienes hemos compartido y haremos diálogos también. ¿Cuál es la realidad actual? Mucho de lo que me estás preguntando. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué nos falta? ¿Por dónde vamos a caminar? Nuestros programas y actividades están en nuestra página de Facebook principalmente, Colectivo Feminista de Jalapa. Hay otras actividades intermedias, varias de ellas de carácter artístico. Muy bien. Como será el miércoles 19 también. Tienen algo también en la galería de Alejandro Mariano, ¿no? Sí, en Realia. Ahí en Realia, fíjate que nos están invitando de una manera muy especial. Es
Ese es el día 20 a las 6 de la tarde. Ajá. El día 19 en Talleres Libres de Coatepec, también a las 5 de la tarde. Espléndido lugar. Sí, el otro es el miércoles 19 en la Galería Artemisa. Ok. Sí, también ese es a las 18 horas, una exposición que se denomina Imaginarios Feministas. El viernes 28 clausuramos con un diálogo abierto, arte feminista en Jalapa y Veracruz, donde van a estar muchas artistas, un performance, una mesa gráfica y, por supuesto, un evento de clausura de la exposición. Ese día la cerramos, que tenemos la esperanza de moverla a algún otro lugar. Muy bien. ¿Por qué? Pues solo porque abre reflexiones, porque abre esa posibilidad que las mujeres, y quizá mujeres privilegiadas, el feminismo, hay que decirlo, ahora cada vez es más popular, y casi con esto cierro, Mauricio. El feminismo se volvió popular y del pueblo, con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Así es. Para mí, las reformas constitucionales hacen un clic de mucho trabajo que se ha hecho feminista y que ahora solo falta seguir, como siempre, aterrizando. Muy bien, pues me parece muy interesante. Te agradezco que vuelvas a estar acá con nosotros en NB. Hemos tenido posibilidad de platicar contigo, tal vez yo y algunos otros compañeros, conductores, reporteros, en tus diversas actividades en el andar por Jalapa. Solo una puntualización, Mauricio. Claro. Fíjate que están surgiendo diversas llamados a marchar. Así es. Entonces, bueno, cada quien escogerá el conglomerado con el que se sienta ajustada a sus posibilidades, a sus posturas y demás. Nosotras vamos a marchar en la marcha tradicional, la que hemos hecho, la que no nos pueden callar, que salimos del Teatro del Estado al centro de la ciudad, y es la marcha que hemos realizado. Porque va otra que va, entiendo, al Poder Judicial, algo así. Sí, y está muy bien, creo que diversificar es importante. Yo te doy mi opinión. Lo que quieren es dividirnos. Esa es mi opinión. Puede ser. Pero cada quien puede marchar en donde quiera. Quiere. Esa marcha hace 3 años fue la primera multitudinaria, el 8 de marzo. Sí. Yo creo que les puso los cabellos de punta. Claro que sí, éramos miles y miles de mujeres. Yo lloré. Claro, por supuesto. Y eso es lo que no quieren seguir viendo. Lamentablemente, es uno de los enemigos a vencer, y siempre van a estar presentes, pero así bueno, así lo quieren a veces en algunos sistemas. Muy agradecidas, ¿no? Todas contrario. Las mujeres feministas por este espacio. Al contrario, Monse, te agradezco mucho y deseo que, pasando el recuento de todos los sucesos que van a haber, claro que sí. Vengas nuevamente, platiques con nosotros. Este es tu casa, este es tu espacio, y a la audiencia que lleguemos, será importante que te escuche. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Nos vemos nosotros en la próxima. Muchas gracias, el favor de su atención.